Tenemos al maestro Roberto Casá en la línea 11. Profesor Roberto Casá, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo se siente usted? Muy bien, muchas gracias. Es un alto honor, profesor, tenerlo aquí en esta cobertura de la Z101. Y con usted queremos, profesor, su valoración de la vigencia histórica del pensamiento del patricio Juan Pablo Duarte. Entendemos que el pensamiento duartiano tiene hoy más que nunca motivaciones para que cada dominicano y cada dominicana se sienta orgullosa, pero nadie más que usted está facultado para llevar esos mensajes al pueblo dominicano. Adelante, maestro. Muchas gracias. Un honor este encuentro con ustedes, y pues lo que le puedo decir es que efectivamente, como ustedes lo plantean, Duarte sigue vigente y deberá seguir vigente porque fue el primero que consiguió un ordenamiento nacional en el país. Lo hizo desde el punto de vista, además, de la democracia y de la democracia social. Es decir, Duarte es el patriota por excelencia, el que se adelantó a su época y trazó los trazos necesarios, convenientes del orden nacional. De manera que la historia posterior a Duarte ha estado condicionada en buena medida en la lucha por la libertad del pueblo dominicano, por el legado dejado por el padre de la patria. Profesor, están en cabina aquí el profesor Wilson Roa Familia, que tiene una inquietud que plantearle, el profesor Vicente Vargas Lemonier, quien es médico psiquiatra, psicoterapeuta. El profesor Wilson Roa Familia es ginecólogo y obstetra, que también tiene una inquietud que plantear del pensamiento duartiano. Está la doctora Emperatriz Quero, que es médico psiquiatra, y está el profesor José Luis Mendoza, nuestro director, y el doctor Juan Pablo Mejías, urólogo. Adelante, profesor Vicente Vargas Lemonier. Buenos días, profesor Casat. Para mí es un verdadero placer saludarlo y que usted esté participando en este programa radial y sobre todo hablándonos del patricio Juan Pablo Duarte. Para mí, Juan Pablo Duarte siempre ha sido una figura que, pese a su gran valor histórico, yo he sentido, quiero saber su pensar, que al dominicano no se le ha llevado en la medida de la importancia y el valor de lo que fue Juan Pablo Duarte en su época y en lo que es la construcción de esta nación. No se le ha llevado al dominicano el valor de esa figura, sus grandes aportes. Yo quisiera saber si usted está de acuerdo con eso y qué se puede hacer al respecto para que los dominicanos conozcamos más al Juan Pablo Duarte humano, al Juan Pablo Duarte patriota en todas sus dimensiones. Mire, yo creo que esto nos remite, su inquietud, a los problemas que tiene la enseñanza de la historia y la popularización del conocimiento de la historia en la sociedad. Es un problema delicado porque de más en más hay una falta de interés en los procesos del pasado. Y es algo que hay que trabajar y que yo diría que es una tarea vital de nuestra generación, contribuir a una restitución del conocimiento de la historia, ya no de Duarte, sino de todo el proceso de la trayectoria del pueblo dominicano. Ahora, en términos específicos, yo diría, en Duarte, en torno a Duarte, deberíamos considerar mecanismos de popularización de su persona, de su obra, es decir, materiales pedagógicos que permitan una popularización del conocimiento a nivel general de la población por los medios comunes de comunicación, como precisamente ustedes representan, de manera que
yo entiendo que el hecho mismo de que en un programa tan prestigioso y tan oído ustedes tengan esta iniciativa de exaltar la memoria de Duarte, creo que forma parte de lo que debe ser una corriente de recuperación de este legado. Profesor Casá, muy buenos días y de verdad qué privilegio tenerle, desearle como siempre todos los parabienes al frente del Archivo General de la Nación, de ese gran trabajo que yo sé que se realiza al frente de esa dirección. Gracias. Mire, nosotros temprano, junto a este personal maravilloso que tenemos hoy, decíamos y creemos que uno de los graves errores de la historiografía clásica, tradicional, fue que en un momento dado, por preferencia de algunos, a Duarte se le colocó en un sitial inalcanzable. Yo sé que los héroes son héroes, los próceres son próceres, pero no se puede a una biografía de la cual queremos que nuestros jóvenes aprendan, se inspiren, imiten algunas de sus virtudes. No se le puede divinizar a un punto tal, como yo creo que se pretendió en un momento, y se le colocó en un punto inalcanzable, el Cristo de la libertad. O sea, yo no sé si usted comparte la idea de que una de las mejores cosas que puede pasar con la figura de Duarte y con otras es humanizarlo, es hacer que su relato sea alcanzable, práctico, que veamos en él un ser humano que con sus virtudes y defectos logró parir como legado esa condición de ser de nuestros patriotas posiblemente el más puro en cuanto a la idea de que la República Dominicana debía ser soberana sin ningún tipo de protectorado, sin ningún tipo de anexión, sin ningún tipo de participación de otra potencia. ¿Qué opina usted? Sí, estoy de acuerdo que se analice la persona de la manera más objetiva. Yo creo que eso no elimina su grandeza y la necesidad de que tiene el pueblo, la comunidad, de figuras, no solamente Duarte, sino de exaltación, de recuperación de los esfuerzos, el legado dejado por los patriotas. Es decir, esto tiene que ser recuperado, pero al mismo tiempo de una manera verídica, no ficticia, de manera que estoy totalmente de acuerdo con su observación de que veamos a Duarte en carne y hueso, con sus virtudes y también con sus limitaciones. Evidentemente Duarte no era un ser perfecto, nadie lo es, pero Duarte hay que entender que pasó por circunstancias extremadamente difíciles, en el plano nacional, en el plano personal. Hay que ver por qué entonces Duarte primero no hizo una obra literaria considerable, estaba en un medio histórico muy complejo, era un país que no tenía prácticamente ni imprenta, teníamos una imprentica. O sea, aquí no se publicaban libros, no se publicaban periódicos antes del 27 de febrero, solamente un año después del 27 de febrero empezó a salir el primer periódico, El Dominicano, un año después. De manera que este era un país muy pobre, en condiciones muy complejas, y Duarte tuvo que moverse en medio de este escenario. En segundo lugar, ¿por qué Duarte no actuó más? ¿Por qué se aisló del proceso? Que es algo que hay que analizar para apreciarlo en su dimensión verdadera, auténtica. Porque decidió no pactar, no aceptar ningún condicionamiento negativo sobre los principios, de manera que prefirió aislarse. Una opción discutible, y eso formaría parte de una evaluación de esto, de los juicios que deben expresarse, de los debates y el examen de las cosas. Por ejemplo, Francisco de Rosario Sánchez y otros patriotas se acogieron a la amnistía del presidente Manuel Jiménez en 1848, después que ya Jiménez corrige la sentencia de expatriación por vida de los patriotas de Duarte y sus compañeros, y bueno, la mayoría de ellos regresaron. Duarte decidió no regresar. Bueno, es algo sujeto a discusión. Debo decir lo siguiente: Sánchez y otros asumieron responsabilidades, pero al mismo tiempo tuvieron que pactar y cometieron errores. Y bueno, eso también debe ser analizado, y no para execrarlos, para cuestionarlos, sino
como parte de realidades complejas por las que tuvieron que atravesar. Ese es parte del problema. Ahora, hay otro ingrediente todavía más complejo. Cuando Duarte entiende que ha llegado la hora de él restablecer su vinculación práctica con la sociedad dominicana a raíz de la anexión a España, y viene y se presenta al gobierno de la Restauración, prácticamente lo echaron. Duarte ya era un desconocido y lo vieron como una persona que iba a traer problemas y le pidieron nada más y nada menos que se fuera a una gestión diplomática en Venezuela, una forma de desconocer su importancia como figura, parte de los dramas de la historia. Es decir, indudablemente, bueno, la palabra Cristo de la libertad es muy discutible. Yo estoy en desacuerdo con ciertos planos de idealización que no solamente hizo Balaguer, sino también otros autores, pero al mismo tiempo Duarte era una figura de convicciones muy sólidas, excepcionalmente sólidas, de manera que él optó por aceptar esta decisión del gobierno de la Restauración, y ahí ya de nuevo entró en un alejamiento de los asuntos del país, algo muy desgraciado porque evidentemente él debió haber seguido una participación activa en los asuntos del país, pero bueno, optó de nuevo cuando vio que volvían las banderías políticas carentes de principios, según la visión que se puede extraer de su actitud práctica, porque no escribió mucho sobre el particular, a pesar de que se pronunció en contra de Báez después de 1865, en los pocos documentos que se conocen posteriores a este momento, y bueno, optó por aislarse. Bueno, se le puede cuestionar, se le puede criticar, pero al mismo tiempo se le tiene que comprender. Profesor Vicente Vargas, profesor. Sí, profesor Casamienta, lo voy escuchando a usted, va poniendo como puntos importantes sobre ya Duarte como persona humana, viviendo situaciones en las que debió tomar decisiones. En mi ejercicio de psiquiatra y psicoterapeuta, mientras lo oía usted, yo estaba tratando de colocarme en la forma de pensar de ese ser humano llamado Duarte, extraordinario, y pensando cómo los seres humanos en un momento dado, por nuestro perfil de personalidad, por la forma que tenemos de ser, podemos llegar a tomar una decisión que después históricamente uno pudiera valorar como que no fue la mejor decisión que ese ser humano debió tomar. Entonces, mientras lo oye usted, estoy haciendo en mis ejercicios de psiquiatra, terapeuta que trabaja con la mente, estoy tratando de ponerme en la mente de ese ser humano extraordinario, de ese ser humano imbuido de un amor a su patria, un ser humano imbuido de la creencia que tenía en su sociedad. Siempre, nunca olvido ese episodio que dice que Duarte, cuando fue, se le dieron unos 1,000 pesos para ir a inspeccionar lo que estaba pasando en el sur, que después retornó y devolvió casi todo el dinero que se le dio. Estoy viendo la primera rendición de cuentas, la pureza de ese ser humano, y tratando de ponerme en su piel y en su mente en aquellos momentos cuando aparecieron individuos como Santana, que lo alejaron, que lo acosaron. Entonces yo estoy pensando, él era un ser humano de carne y hueso, y yo me imagino que en un momento dado él debe haber tomado una decisión que hoy día nosotros decimos, ¿por qué se aisló? ¿Por qué no se involucró más? Y hago ese ejercicio y yo pienso que en algún momento sería bueno combinar el ejercicio del historiador con el ejercicio de la psicología para acercarnos a ver qué fue lo que pudo haberlo llevado a él a tomar esa decisión de aislarse. Quisiera saber qué usted piensa de ese ser humano que usted nos está
poniendo a humanizarlo, tal como usted nos ha venido señalando? Mire, doctor, yo estoy totalmente de acuerdo con su propuesta de que la vida de Duarte, como de cualquier figura histórica de gran relieve, sea sometida a una especie de examen psicológico, un examen de la personalidad. Indudablemente Duarte tenía características que lo llevaban a posiciones drásticas, es decir, posiciones tajantes, firmes, de no aceptar condicionamientos que fuesen en contra de sus convicciones. Perfecto. Eso está clarísimo. Era un individuo vertical, intransigente. Era también un místico. Era indudablemente un hombre de vocación religiosa, a pesar de su liberalismo democrático, pero no era un laico como era lo típico del liberalismo europeo. Es decir, respondía a ese trazo del liberalismo dominicano que no rompía con la religiosidad. Y Duarte, un demócrata radical por excelencia, sin embargo, también llegó al grado en Venezuela de haberse planteado entrar al sacerdocio. No lo hizo porque mantenía el compromiso con la patria. Lo declaró en una carta, que no aceptó la propuesta de incorporarse al sacerdocio por una necesidad de patriotismo. Pero bueno, Duarte también, yo diría que debía tener, y yo no tengo los elementos para tipificarlo, pero debía tener condiciones psicológicas particulares, que es algo que debe ser trabajado de manera profesional, que lo llevaron a esa postura del todo o nada. O estoy participando de acuerdo con los principios o me aíslo. Bueno, personalidad con elementos psiquiátricos. Yo creo que toda personalidad los tiene. Si examinamos personalidades de gran trascendencia en la historia mundial, nos vamos a encontrar a veces con monstruos. Hitler era un perfecto demente, ¿verdad? Que tomaba una serie de sustancias que usted como psiquiatra lo debe saber. Así es. Sustancias que aparentemente, anfetaminas, particularmente todos los días Hitler tomaba anfetamina, y lo llevó a un grado de exacerbación de un estado permanente de locura. Perfecto. Bueno, en Duarte tendríamos que ver su constitución psicológica. Yo creo que es algo que todavía se ha trabajado poco. En todo caso, también apunto, respecto a su pregunta, que las características psicológicas de Duarte para nada lo inhabilitan como el patriota y el gestor ideológico de nuestra nacionalidad. Pudo tener sus características y sus debilidades, no vamos a divinizarlo como es el espíritu de lo que ustedes están planteando. Estoy totalmente de acuerdo. Vamos a situarlo humanamente, pero al mismo tiempo sin que vaya en desmedro de sus méritos capitales para el futuro de la historia dominicana. Profesor Casá, hay dos inquietudes que le voy a formular. Una es el genio de este hombre que apenas con 26 años vio en este espacio geográfico todas las condiciones sociales, psicológicas, culturales para la fundación de una república independiente, y se da la tarea a pie, sin máquina de escribir, sin computadoras, con un muy bajo nivel académico del pueblo dominicano. Eran muy escasos los que sabían leer y escribir. Sin embargo, el genio de Duarte vio las potencialidades de esta parte de la República para fundar lo que hoy es la República Dominicana. Y otro aspecto que quiero su opinión también, maestro, es hasta dónde esa honestidad, esa transparencia de la vida de Duarte en esto de devolver los centavos y en sus expresiones, nuestra patria,
ha de ser libre e independiente de toda potencia extranjera o se hunde la isla. Dicho en aquellos momentos en lo que predominaba era el avasallamiento de los países más poderosos a los países pequeños, ¿eh? Y Duarte no claudica en esa visión. ¿Cómo lo valora el maestro Roberto Casá? Sin lugar a duda, la voz más alta de la historia social dominicana en los momentos actuales. Adelante, maestro. Muchísimas gracias, doctor, por esta palabra. Mire, yo creo que Duarte, efectivamente, como usted lo sugiere, era un ser extraordinario. Yo lo creo, firmemente. Que no hizo la gran obra literaria, no había condiciones, era sumamente difícil. Posiblemente por convicción decidió no hacerlo. Bueno, según Rosa Duarte, su archivo, que contenía múltiples documentos, múltiples escritos, es lo que dice Rosa Duarte, se incendió, se perdió. No lo dudemos, porque no hay que ver a Duarte como lo vio Rafael Augusto Sánchez en un texto brillante, pero al mismo tiempo execrable, que se llama Al cabo de los 100 años, con motivo del 27 de febrero de 1944, o sea, 100 años después del 44, donde dice que la generación de los trinitarios fue una generación patética. Evidentemente, bueno, había cierto patetismo, porque ellos se elevaron por encima de realidades y concibieron una patria libre y fracasaron. Es decir, fracasaron en el sentido de no implantar un orden estable regido por los principios, y fueron excluidos y tuvieron luego que pactar, y muchos de ellos, más que pactar, se integraron como parte de los meandros desgraciados de los procesos históricos. Pero al mismo tiempo debemos decir que fue la generación que trajo la fundación del Estado, la idea de la nacionalidad, la idea de la autodeterminación, y en esa generación que cumple ese papel histórico crucial, Duarte es el guía, de manera que es un hombre excepcional, un hombre que cumplió un papel, y yo diría que era un hombre demasiado auténtico, quería demasiado nuestro país, era un enamorado de este pueblo. Eso es lo que podemos ver en sus escritos. Duarte era un hombre auténtico, un apasionado de la libertad, un apasionado del bienestar de este pueblo. Por eso merece todo el respeto y toda la consideración que corresponde para la valoración de nuestro proceso histórico. Profesor Casá, una última pregunta de mi parte, por lo menos. ¿Somos una excepción en el continente americano? ¿Y qué razones tal vez producen esa excepcionalidad? Nuestro padre de la patria, nuestro padre fundador o nuestro principal padre fundador, porque cada país tiene lo suyo, el número no lo determina nada. Aquí yo creo que se ha introducido la idea de una triada, que yo cuestiono, no tienen que ser 3 nada más, o puede ser uno solo. Somos una curiosidad, porque nuestro principal patricio, o al menos el que la historia le reconoce ese lugar, es sobre todo, profesor, un inspirador. No es un guerrero, no es un literato, no es un religioso como Dolores en México, no es como Rosas en Argentina, no es Bolívar, no es Santander, es un inspirador. ¿Qué podría, qué le merece como juicio de valor histórico ese aspecto? Bueno, sí, tiene peculiaridades de acuerdo a su persona, al momento histórico en que actuó decisivamente y a lo que vino después. Es decir, estoy de acuerdo con el planteamiento de que la triada no es correcta. Es Duarte, el padre de la patria. Yo creo que no hay 3 padres de la patria, sino un padre de la patria, que es Duarte. Y yo creo que hasta Sánchez, que fue la figura enaltecida por los patriotas en momentos posteriores, cuando Duarte cayó en el olvido pleno, porque eso es una historia trágica, de cómo se borró la verdad histórica como una operación dirigida por el grupo conservador que tomó el poder con Pedro Santana, donde Duarte es execrado sistemáticamente como un joven ambicioso, inexperto,
y que lo único que traía era malestar y daño a la República, y no fue solo Santana, toda una caterva de funcionarios conservadores se sumaron a ese coro infernal, de manera que, bueno, Duarte cae en la desgracia, en el ostracismo. Sánchez vuelve a la escena, se opone a la anexión a España, muere fusilado, pero además se recuerda de él el hecho de que fue el actor del 27 de febrero. Duarte no estaba en el país, estaba en Venezuela el 27 de febrero. Es decir, quien organiza el 27 de febrero es Sánchez. Y por eso muchos patriotas, empezando por el primer redactor de una historia dominicana de su época, que fue Manuel Rodríguez Ojío, que conoció además en Venezuela a Duarte y vino con él en la expedición desde Venezuela. Sin embargo, Rodríguez Ojío dice que el padre de la patria es Sánchez. Pero yo estoy seguro que Sánchez, si hubiera pronunciado a ese respecto, a pesar de las divergencias que hubo entre Duarte y Sánchez a raíz de del derrocamiento de la Junta Central Gubernativa Conservadora el 9 de junio, porque hubo divergencias entre ellos en ese momento, y yo estoy seguro que Sánchez, que era también un individuo preclaro y esencialmente honesto, hubiera reconocido que el padre de la patria era Duarte, porque él conoció ese proceso. Y ahora, Sánchez tampoco hizo un escrito. Fíjense, en aquella época no se planteaba, hubo que esperar a José Gabriel García para indagar en los orígenes de los procesos políticos de la nación. De manera que Duarte también fue producto de una circunstancia ciaga de desconocimiento, de complot malévolo de parte de los conservadores, y eso oscureció su figura, y ya a raíz de la recuperación que hacen varios intelectuales, particularmente José Gabriel García, que tiene comunicación con Duarte, recibe la única foto de Duarte que está en el Archivo General de la Nación, porque es una sola que hay. Fíjense a qué nivel Duarte estaba proscrito, que mandó una foto a José Gabriel García, una sola foto. Bueno, García restituye y es acompañado en esa labor meritoria de restitución de la verdad histórica por otras figuras como Federico Enríquez y Carvajal, etcétera. Y entonces Ulises Heró, en medio de la polémica que se da entre estos patriotas y los detractores de los patriotas que acompañaban a Ulises Heró decisivamente en el poder, porque era un poder malévolo el que encarnaba el presidente Heró a pesar de su pasado liberal. Entonces inventa la triada de los tres padres de la patria. Es una solución de compromiso que a mi juicio tuvo por principal objetivo opacar la figura de Duarte. De manera que entiendo que hay un padre de la patria que es Duarte, el jefe de una constelación de patriotas que dieron lugar a la gestación de la República. Profesor Roberto Casá, es un altísimo honor para el pueblo dominicano, para la Z101, para todos nosotros, llevar estas palabras suyas en este día memorable del patricio Juan Pablo Duarte. Todos nosotros nos sentimos orgullosos de su intervención y, por supuesto, orgullosos de la memoria histórica del padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Muchísimas gracias, maestro, por esta intervención que ilustra y orienta al pueblo dominicano en momentos en que todos y todas debemos reafirmar los valores y los principios que nos forjó el fundador de la República Dominicana. Muchas gracias, maestro. Gracias, doctor. Un honor estar con ustedes. Gracias, maestro. Abrazos a todos. Adiós, adiós. Bueno. Señores.